El autosabotaje no es tu enemigo interno, es tu niño, tu niña interior asustada intentando protegerte. El miedo le enseñó que arriesgarse duele y que tal vez no mereces tanto, o que si lo intentas descubrirán que no eres suficiente. Entonces actúa, pospone, bloquea, se esconde. Y tú piensas que eres tú, pero no, es tu miedo hablando en tu nombre. Sanar el autosabotaje es mirar a esa parte tuya y decirle: sé que tienes miedo. Gracias por intentar cuidarme, ahora déjame intentarlo a mí. Tus metas no te están esperando para juzgarte, te están esperando para abrazarte, para demostrarte que sí puedes, que sí mereces. Dejar de autosabotearte es elegir la confianza, un pequeño paso cada día.